Con diarrea sugiere una inflamación isquémica o de tipo infeccioso, puede ser una colitis o anemia por deficiencia de hierro. La pérdida de peso puede sugerir cáncer colorectal, así como síntomas gastrointestinales superiores, eventos previos de hemorragia gastrointestinal, cirugías vasculares o abdominales, enfermedad ulceropéptica, enfermedad inflamatoria del intestino o radioterapia abdominopélvica. Enfermedades crónico-degenerativas pueden cambiar el manejo y aumentan el riesgo, como ya había mencionado. Los medicamentos que podrían afectar el riesgo de sangrado pueden ser los AINES, agentes antiplaquetarios y anticoagulantes, deben tenerse en cuenta para el manejo. También se debe realizar una palpación abdominal, el tacto rectal o una anoscopía puede ser útil en pacientes con sospecha de hemorroides, con sangrado que son el 20%. Sin embargo, la hemorragia reciente no están claramente identificados y la endoscopía ya debe de llevarse a cabo en las primeras 24 horas. También un conteo sanguíneo completo, pruebas de coagulación y la determinación del grupo sanguíneo. Se recomiendan como pruebas iniciales de laboratorio. Los niveles de creatinina sérica, de nitrógeno, urea, pueden sugerir una fuente de sangrado de tubo digestivo alto, de 30 a 1. Como factores de riesgos adversos, sangrados recurrentes, la necesidad de intervención o muerte en pacientes que presentan hipotensión, taquicardia, hematoquesia en curso, edad mayor a 60 años, nivel de creatinina de más de 1.7 miligramos y que estén estables o clínicamente graves. Sin embargo, los modelos de factores de riesgo sobre la base de estos predictores no están bien estudiados, al identificar a pacientes apropiados para el tratamiento ambulatorio y muestran solo una capacidad limitada para predecir qué pacientes tienen resultados pobres y no. En el tratamiento inicial debe, como primer punto, la reposición de líquidos por vía intravenosa con cristaloides, la transfusión de paquetes globulares para mantener una hemoglobina mayor a 7 y en pacientes con hemoglobina de 9 y enfermedades coexistentes como enfermedades cardiovasculares ya se puede transfundir. Esto fue en un estudio aleatorizado que se realizó donde veían los que tenían hemoglobina mayor a 7 y los de 9 con enfermedades coexistentes. La colonoscopía es el procedimiento inicial para casi todos los pacientes que se presentan con hemorragia de tubo digestivo bajo agudo. Sirve como diagnóstico y potencialmente como terapéutica. Las causas de la hemorragia de tubo digestivo bajo en adultos se enumeran en esta tabla, que son diverticulosis, colitis isquémica, hemorroides, pólipos, angiectasias, que se les haya hecho una polipectomía y sigan sangrando, colitis infecciosa, varices colorectales y radiación. En los estudios de imágenes como métodos diagnóstico por imagen se realiza una angiotac, una tomografía, angiografía, gamagrama con tenesio 99 y se puede realizar antes de la colonoscopía en pacientes con hemorragia lenta y inestabilidad hemodinámica a pesar de la reanimación o en pacientes con colonoscopía diagnóstica y menciona que la angiografía se asoció con un mayor rendimiento diagnóstico que la angiotac. Otros estudios no se han confirmado los resultados y han sugerido una mayor utilidad de la angiotac y de la angiografía. Tiene una tasa de detección del umbral del sangrado de 0,3 milímetros por minuto, similar a la gamografía con tenesio. Y menciona que es altamente precisa en la localización del sitio de sangrado y se puede utilizar inmediatamente antes de la angiografía. Su principal inconveniente es la necesidad de material de contraste, porque como ya mencionamos, los pacientes que tienen creatinina elevada, pues hay una mayor morbilidad y mortalidad. Y la angiografía se debe realizar lo más pronto posible para determinar la localización precisa del sangrado y después iniciar con el manejo. La terapia endoscópica con hemostasia para la hemorragia de tubo digestivo baja-alta incluye la inyección diluida de epinefrina, dispositivos térmicos de contacto o sin contacto, que puede ser la electrocoagulación bipolar, sonda de calor y coagulación con plasma y argón. Terapias mecánicas pueden ser clips o ligaduras y la inyección diluida de epinefrina de 1 a 10.000 facilita la hemostasia primaria de sangrado activo. Debe utilizarse con otro método, por ejemplo, los mecánicos, la terapia térmica de contacto para lograr una hemostasia definitiva,
Los ensayos aleatorios que mencionan aquí carecen de evaluar los efectos de la hemostasia endoscópica para la hemorragia de tubo digestivo baja aguda. La elección de método de la hemostasia es generalmente guiado por la causa y la localización de la hemorragia. Las diverticulosis, angiectasias y polipectomías son las fuentes de sangrado de tubo digestivo bajo que tienen más probabilidades de beneficiarse de la hemostasia endoscópica. El sangrado de tubo digestivo bajo agudo se deriva en gran parte de los estudios que se han observado de series y de casos de hemorragia diverticular. En una revisión exhaustiva mostró éxito la endoscopia hemostásica en el 92% de los pacientes a principios del resangrado en el 8% y el resangrado tarde en 12%. Los eventos adversos incluyen perforación, sangrado e insuficiencia cardíaca congestiva. El sangrado diverticular debe tratarse endoscópicamente si estigmas de la hemorragia reciente están presentes, por ejemplo, sangrado activo, sin hemorragia vasovisible o coágulo. En la colonoscopía, mecánicamente, con el uso de clips endoscópicos se prefiere que el sangrado diverticular, transmural asociado a terapia térmica y las mejores tecnologías que permiten rotación completa de los clips. La angiectasia del colon incluye la proctopatía, son más comunes en los ancianos y que por lo generalmente se manifiesta sangrado rectal leve o hematoquesia severa, especialmente pacientes que están tomando fármacos antitrombóticos. El plasma de argón con coagulación, la terapia se considera el tratamiento de elección para estas lesiones sobre la base de facilidad uso y perfil de seguridad. Las observaciones de aumento son los niveles de hemoglobina y los requisitos de transfusión de sangre reducidos asociados a su uso. Son enfoques para tratar el sangrado post-polipectomía, incluyen dispositivos mecánicos como la ligadura que ya había mencionado y contactar la lesión coagulada térmica o sin diluir la epinefrina. Bueno, casi no se ve la tabla. Bueno, pero es del tratamiento, cómo empezar, como ya había mencionado, con los cristaloides, las transfusiones con paquetes globulares. Al final les pongo la tabla para que se vea mejor. Bueno, aquí tengo una imagen de la endoscopía, la hemorragia diverticular. Bueno, no sé muy bien, pero se supone que se ve ahí. La imagen de arriba es la misma imagen antes y después de colocación de endoclips. La imagen de arriba vemos un espacio grande, que es un divertículo con sangre en el centro. Entonces ahí, en esa imagen se supone que hay sangrado en capa, y en ese sangrado en capa tú lo puedes detener de varias formas. Como la doctora puede inyectar epinefrina, uno a 10.000, uno a 20.000, algún método de contacto, puede ser con plasma, puede ser coagulación vincular o por un endoclip. Los endoclips son dispositivos que se pasan a través del endoscopio y en la punta tiene un método que te permite liberar y girar el endoclip desde arriba del endoscopio. Entonces te permite colocarlo y girarlo antes de liberarlo, que era lo que comentabas tú, de que hay sistemas de endoclips que no te permiten darle vuelta y hay otros que te permiten dar la vuelta. Muchas veces, dependiendo de la forma como vaya el colonoscopio entrando, la punta del colonoscopio tiene un agujerito por el cual es el canal de trabajo, tiene el de luz y tiene el de líquidos. Y dependiendo cómo uno lo inserte, esta imagen te puede quedar arriba, abajo, en medio. Para los pólipos, por ejemplo, y generalmente desde el punto de vista terapéutico, es mucho más fácil poner las lesiones abajo para tú pasar el endoclip o lo que tú quieras pasar abajo. Entonces en la imagen de arriba se ve un divertículo con estigmas de sangrado reciente, que es sangrado en capa, y lo que hacen abajo es colocar un endoclip, cerrarlo y liberarlo. Entonces aquí ya no hay sangrado en la segunda imagen, ¿no? Sí. Bueno, aquí puse la angiografía, que puede ser diagnóstico y terapéutica para el sangrado del colon. Ok, entonces otro de los métodos para documentar si existe sangrado de tubo digestivo, en este caso puede ser sangrado de tubo digestivo medio o sangrado de tubo digestivo bajo, que aquí es el primer punto a recordar del artículo.
Históricamente se diagnosticaba sangrado Alto y digestivo alto, si ocurría del ligamento de Treis para arriba, es decir, cavidad oral, esófago, estómago o duodeno, y bajo era todo lo que venía del intestino delgado, colon o recto. Con la venida de métodos nuevos como la enteroscopía de 1 o de 2 balones, la enteroscopía espiral y la cápsula endoscópica, se ha documentado que una buena proporción de pacientes pueden tener sangrado tubo digestivo medio, que incluye el intestino delgado en yeyuno y en ilion. Y solamente se le llama sangrado tubo digestivo bajo a lo que viene debajo de la válvula ileocecal, es decir, colon en cualquiera de sus porciones o recto. Pero en algunos casos el cuadro clínico no es completamente orientativo a dónde viene el sangrado. Por regla general, si uno tiene melena, melenemesis o hematemesis, viene de arriba. Si es hematoquesia, viene de abajo. Pero 15% de los pacientes con hematoquesia pueden tener sangrado de tubo digestivo alto, sobre todo cuando hay sangrados masivos. Ya lo comentó la doctora, si de pronto el paciente está hemodinámicamente inestable y sangra, hay que buscar una fuente de tubo digestivo alto y buscarle por arriba y por abajo. Si los exámenes de laboratorio vemos que hay descenso importante de la hemoglobina, hay una relación buncreatinina de más de 30 a 1, eso orienta que la causa de tubo digestivo es alta. En el examen físico ya también lo comentó, si de pronto el paciente te dice que tiene historia de dispepsia, tiene historia de vómito, usa antiinflamatorios y anticoagulantes o antiinflamatorios en combinación, que eso es bien común en los pacientes que les han realizado procedimientos coronarios, pueden tener mayor riesgo de tener sangrado digestivo alto, sobre todo cuando está combinado con aspirina, aunque el uso de anticoagulantes per se solos aumenta mayor, de hecho 3 veces más el riesgo de sangrado de tubo digestivo bajo que de sangrado de tubo digestivo alto. Entonces aquí lo que ven en la imagen es una angiografía, que es el segundo método que se puede usar. Ya hablará ahorita un ratito la doctora en qué orden habría que usarlos, pero básicamente lo que se ve en la flechita de arriba es fuga del medio de contraste que está inyectado mediante cateterización selectiva de esa arteria. Se inyecta el medio de contraste, obviamente se intenta deliberar lo menos para disminuir el riesgo de nefrotoxicidad, y cuando hay liberación o escape de medio de contraste, entonces quiere decir que de ahí está sangrando el paciente. En la imagen de abajo lo que hicieron fue embolizar en forma selectiva con un microcoil y al volver a inyectar el medio de contraste ya no hay fuga. Los procedimientos para evaluar y el tratamiento, como ya hemos mencionado, está la colonoscopía, la angiografía, la angiotac y la radio. La angiotac es el gamagrama. Okay. Es un gamagrama. ¿Alguien ha visto un gamagrama? Doctora, ¿algún gamagrama? ¿O alguien ha visto un gamagrama con eritrocitos marcados? No. De los otros gamagramas, ¿no? De hecho, este también es con tecnesio 99. Aquí lo que ocurre con el gamagrama es se ve si hay fuga, pero en un área en particular, es decir, no te dice está sangrando en este sitio en particular, sino que se ve un área de fuga que puede corresponder a colon izquierdo, a colon derecho, etcétera. Los límites de detección, que era lo que comentaba la autora, son muy importantes, es decir, de todos estos métodos, el gamagrama tiene un límite de detección de 0.1 mililitros por minuto. Eso quiere decir que el paciente tiene que estar sangrando 0.1 mililitro por minuto para que la prueba salga positiva. Si no está sangrando, ni la angiografía, ni el gamagrama, ni la angiotac, y muy probablemente tampoco la colonoscopía van a ser diagnósticas. La segunda es la angiotac, ahorita va a hablar la doctora. El límite de detección es 0.3 mililitros por minuto, que es muy parecido. Es decir, aún así tiene que estar sangrando. Y de la angiografía es 3 mililitros por minuto, de manera que para que uno detecte un sangrado por angiografía tiene que estar sangrando más intensamente que por gamagrama o por angiotac. Y por colonoscopía, el gran problema de la colonoscopía es que, número uno, necesitas limpiar completamente al paciente con un laxante, y eso te da la probabilidad de que en el momento en donde tú hagas la colonoscopía ya haya parado el sangrado.
¿Por qué? Porque o sea, históricamente 80% de los sangrados digestivos, sea la causa que sea, incluyendo varices esofágicas, paran espontáneamente. Entonces, si tú intentas hacer una colonoscopía o una rectosigmoidoscopía con el paciente sangrando y no está preparado, no vas a ver absolutamente nada y aumentas el riesgo de perforación. En algunos casos selectivos, donde se supone que si está sangrando activo el paciente, se puede intentar poner un enema y pasar el rectosigmoidoscopio o un colonoscopio corto para ver si se ve la fuente de sangrado, pero es muy raro que se vea. Segundo, después de preparar a los pacientes con el laxante, muchas veces el paciente queda atrás en líquidos, queda medio deshidratado. Y si hay malformaciones vasculares como causa de sangrado de tubo digestivo, muchas veces esas malformaciones vasculares hacen vasoconstricción y no se ven. Entonces es bien importante en el momento que se hace la colonoscopia que el paciente esté eubolémico. Si está hipovolémico y la causa es algún problema vascular, seguramente no se va a ver. ¿No? ¿Algún otro comentario de esta tabla? Ajá, en el artículo decía que tenían que preparar primero los pacientes, pero no todos se podían preparar. Entonces mencionaba que, bueno, la colonoscopía ya había mencionado que puede ser tratamiento, diagnóstico, y la angiografía que se puede usar en pacientes que están con comorbilidades y están sangrando. Y menciona las desventajas que, o sea, por ejemplo, en la colonoscopía, si no está preparado el colon, pues no se va a ver nada. Y en la angiografía, te tiene que confirmar, o sea, no puede ser nada más el estudio de elección. Sí, o sea, necesitas, aquí esta tabla hay que verla de dos puntos de vista. Los dos procedimientos que están arriba pueden ser diagnósticos y terapéuticos. Los dos de abajo solamente son diagnósticos. Entonces uno tiene que apoyarse en base a lo que tienes, o sea, porque se ve muy bonito lo que viene en el artículo, pero si no tienes ninguno de los cuatro, pues no puedes hacer nada. El que está menos disponible históricamente es el gamagrama, ¿no? Además los gamagramas a veces requieren preparación especial, en algunas ocasiones no necesariamente está disponible los 7 días de la semana. La angiografía por tomografía, pues bueno, esa está disponible en la mayor parte de los centros, es una angiotac. Mencionan en el artículo que es un tipo de tomografía que es cone shape, en forma de cono, que es el circular multicorte que se tiene aquí en el hospital. Y como desventaja, pues bueno, obviamente el administrar medio de contraste, de manera que si el paciente tiene insuficiencia renal crónica, muchos pacientes a lo mejor son cardiópatas crónicos, que tienen diabetes, que tienen nefropatía, seguramente o sea, el límite que te piden a veces es 1.5 de creatinina, ¿no? Y los dos de arriba son diagnósticos, pero son terapéuticos también. Si tú en la colonoscopía encuentras un estigma de sangrado, no necesariamente tiene que ser divertículos, puedes ver malformaciones vasculares. Si ves malformaciones vasculares, ahí mismo metes un método de contacto y las quemas. Si ves un pólipo grande, los pólipos grandes pueden erosionarse, entonces quitas el pólipo. Si tienes un adenocarcinoma, pues bueno, ahí no hay vuelta de hoja. Menciona también el artículo los casos de enfermedad inflamatoria intestinal, o si el paciente tiene colitis ulcerativa, pues va a tener sangrado, tiene úlceras en una o varias partes del colon y el tratamiento es médico. Ahí no hay que preocuparse si el paciente sigue sangrando, porque el tratamiento va a ser con medicamentos. Y finalmente siempre es importante hacer una colonoscopía completa y meterse al ileón terminal. ¿Por qué? Porque bueno, cabe la posibilidad de que el sangrado venga de arriba, ¿no? 15% de los casos vienen de arriba. Entonces, si en la colonoscopía al meterse al ileón hay sangrado, entonces hay que buscar también por arriba hacer una endoscopía o una enteroscopía. Y finalmente la angiografía. En la angiografía mencionan como ventaja que es apropiada para pacientes que tienen sangrado agudo, en ese momento está desarrollándose o está ocurriendo y que no pueden ser estabilizados para realizarse colonoscopía, ¿no? Porque además la colonoscopía les va a tomar el tiempo de la preparación, que van a ser varias horas más, y probablemente no le dé tiempo al paciente si está con sangrados importantes, ¿no? Bueno, este es un caso que venía en el artículo.
Bueno, para que me ayuden a contestar cómo se debe evaluar al paciente después de lo que ya habíamos platicado. Es una mujer de 71 años de edad con hipertensión, hipercolesterolemia, cardiopatía isquémica, se le colocó un stent cardíaco hace 4 meses, se presenta al servicio de urgencias con múltiples episodios de heces de color rojo y marrón, de color mezclada, con coágulos desde hace 24 horas. Ella toma atenolol, atorvastatina, aspirina, 81 miligramos al día, clopidogrel. En la exploración física, la paciente presenta diaforética, está en posición supina, el ritmo cardíaco es de 91 latidos por minuto, la presión es de 106/61, mientras ella está sentada, el ritmo cardíaco es de 107 latidos por minuto y la presión es de 92/52. Y el resto del examen está bien, excepto por las heces de color marrón, el tacto rectal y en sus estudios tiene hemoglobina de 9.3 y plaquetas 235 y el INR es de 1.1. ¿Con qué debemos? ¿Qué hallazgos anormales ven en esta historia clínica? Cada quien mencione uno. ¿Cuál es el más importante de los antecedentes? Ajá. Ok, ¿por qué la cardiopatía isquémica te puede aumentar el riesgo de sangrado? El tratamiento con anticoagulantes. Ok, ¿otro antecedente? Colocación. Ok, que esa es la manifestación del sangrado, pero en los antecedentes o en el historial, ¿algo más que te llame la atención? Stent. Los medicamentos, ok, ya los mencionaron. ¿Qué otro? La edad. Pacientes mayores de 65 años tienen mucho mayor riesgo de sangrado de tubo digestivo que cualquier otro tipo de pacientes. Pacientes que tienen más de 65 años y toman antiinflamatorios tienen mayor riesgo de desarrollar gastropatía por antiinflamatorios. No mencionan algún problema, por ejemplo, de valvuloplastías, etcétera, pero hay algunos problemas valvulares como estenosis aórtica que se pueden asociar a mayor desarrollo de angiodisplasias en colon. Entonces es una asociación que hay que tratar de establecer. En el examen físico, ¿qué llama la atención? Cualquiera de los tres. ¿Eso cómo se llama? Hipotensión ortostática. Hipotensión ortostática, ¿no? ¿Y cuál es la definición? ¿Alguien sabe la definición de ortostatismo o definición ortostática? Ajá, a los cambios de presión, ajá, y cambio de frecuencia cardíaca en las dos posiciones. ¿Cuáles son? ¿Alguien lo sabe? Ajá. Pero ¿cuánto es lo que tiene que cambiar? ¿Alguien sabe? Supone que tienen que cambiar por lo menos 10-15 milímetros de mercurio, descender más en posición sentado, que en posición acostado, y la frecuencia cardíaca debe de cambiar como 10 o 15%. Entonces aquí lo que ven es que tiene una frecuencia de 91 acostado y de 107 al cambiarlo de posición. La presión es de 106/61 pero baja 92/52, entonces tiene los dos criterios, tiene hipotensión ortostática. Por términos o regla general, un paciente que tiene hipotensión ortostática quiere decir que ha perdido por lo menos 20 o 25% de su volumen de sangre, ¿no? Entonces, ¿alguien sabe cuál es el volumen sanguíneo normal? Más o menos dependiendo del peso de la persona. Bien, ¿qué más? Tiene heces de color marrón y en el tacto rectal, que bueno, eso no es completamente específico de que esté sangrando exactamente en recto, pero el tacto rectal es importante porque te puede definir si hay hemorroides, si hay una fisura o alguna lesión local. El artículo menciona también que en algunos centros les hacen una anoscopía, ¿no? Pero si en la anoscopía tú ves sangre nada más, no te sirve absolutamente de nada, tienes que hacerle la colonoscopía completa, ¿no? Además el paciente, este tipo de paciente en particular, tiene riesgo de sangrado en diferentes partes del tubo digestivo, entonces hacerle una anoscopía a un paciente de estos es como si se hicieran una mastografía de un lado, ¿no? O sea, si vas a hacer una mastografía vas a hacerla de los dos lados, ¿no?
Lo mismo, si haces una rectosigmoidoscopía corta y ves un pólipo y tú asumes que ese es el pólipo que está causando alguna molestia, estás omitiendo evaluar el resto del colon, ¿no? Y tienes 20% de chance de tener pólipos sincrónicos en diferentes partes. Entonces, cuando se hace la evaluación hay que hacerla completa. ¿Qué más? Ok, y en la biometría hemática no mencionan ahí el volumen globular medio. Por regla general, los pacientes que tienen sangrado agudo tienen anemia normocítica en ese momento, a menos que el sangrado ya haya venido de tiempo atrás, entonces veríamos un volumen globular medio disminuido. Entonces tienen 9.3 gramos por decilitro, plaquetas normales, que eso también nos quiere decir que el sangrado es agudo. Muchos pacientes que tienen suficiente tiempo como para hacer trombocitosis reactiva en respuesta a la anemia, eso te quiere decir que es mayor tiempo de evolución. Y finalmente el INR es 1.1. ¿Por qué no está elevado el INR en este paciente? Bueno, porque no está anticoagulado, no está usando antiagregantes plaquetarios, está usando clopidogrel y aspirina, que esos no afectan el tiempo de protrombina, esos afectan la agregación plaquetaria, ¿no? Entonces, si estuviera usando warfarina, por ejemplo, pues entonces a ese sí te puede aumentar el INR. Finalmente, no mencionan en el artículo, pero bueno, hay otros anticoagulantes nuevos, ya los han escuchado por aquí, el Xarelto, el Pradaxar, el Eliquis, todos estos, que pueden causar anticoagulación importante sin cambiar mucho el INR, y que es importante saberlos en los antecedentes. ¿Cómo se debe evaluar el paciente? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Contestando la pregunta. A, se pasa a colonoscopía. B, se pasa a TAC. C, se pasan líquidos. 4, se transfunde. 5, se le da algún medicamento intravenoso. ¿Qué se les ocurre? Ok, entonces el ABC famoso, ¿no? Si quieres pasa la siguiente. Bueno, son las conclusiones. Las conclusiones, bueno, ok, está bien. ¿Tú qué le harías? Bueno, pues el artículo mencionaba que primero tenemos que evaluar su estado hemodinámico, con ponerle cristaloides y, por ejemplo, bueno, ella tiene una hemoglobina de 9.3. En todo caso que tuviera de 9, como tiene comorbilidades, pues ya la podríamos transfundir, pero pues… ¿Por qué no se transfunde a más de 9 o a más de 7 en pacientes que no son cardiópatas? ¿Por qué no transfundirla hasta 11 o hasta 12? ¿Alguien sabe? Si el valor normal pues es arriba de, depende de la altura sobre el nivel del mar, pero por arriba de 13, 14. Sí, ¿No leíste? Ahí. Te aumenta el riesgo de resangrado. Es decir, si tú tienes un paciente que tiene, llegó por varices esofágicas, por lo que tú quieras, te bajó a 6 la hemoglobina y le transfundes y lo vuelves a subir a 11, te va a resangrar. Eso es muy, muy común. Entonces, generalmente lo que se hace es mantener la hemoglobina por arriba de 7 si el paciente no es cardiópata, o por arriba de 9 si el paciente es cardiópata. Evidentemente que esto hay que estarlo checando, porque muchos de esos pacientes llegan concentrados y cuando tú les empiezas a pasar cristaloides, en 24, 48 horas la hemoglobina va a tomar su valor real y probablemente este paciente que tenía 9.3 acabe teniendo 6, ¿no? Entonces probablemente sí acabe necesitando un par de paquetes globulares. ¿Qué es lo siguiente que hay que hacer una vez que está hemodinámicamente estable ya el paciente? ¿Qué le harían a este paciente? ¿Alguien le suspendería los medicamentos? Los medicamentos que está usando, incluyendo la aspirina o el clopidogrel. ¿Los dos? ¿Uno o cuál? Ok, ¿alguien opina diferente? ¿Tú qué le dices en el artículo? Le dejaría uno. ¿Cuál? ¿Y por qué? La aspirina, porque se supone que es profiláctico, ¿no? Ok, ahí hay 2 puntos importantes. Cuando un paciente está usando un antiagregante plaquetario, puede estarlo usando como profilaxis primaria o como profilaxis secundaria. Los estudios han demostrado que si tú estás usando un antiagregante plaquetario como profilaxis primaria,
y presenta sangrado, o sea, el riesgo de que continúe sangrando es mucho mayor que lo que te va a prevenir. Entonces, cuando es por profilaxis primaria, sí puedes suspender los dos medicamentos. Ahora, por profilaxis primaria es muy poco probable que esté usando clopidogrel, a menos que tenga una estenosis crítica carotidia. Pero en este paciente que es una profilaxis secundaria, aquí no se pueden suspender los dos. Se puede suspender el clopidogrel, pero continuar con la aspirina. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que si suspendes la aspirina, te aumenta el riesgo de efectos cardiovasculares y no te aumenta mucho el riesgo de sangrado. Además, la otra cosa que hay que tomar en cuenta es qué es el tiempo de evolución de la cardiopatía isquémica. Eso es bien importante. Aquí tiene un stent colocado hace 4 meses. Hay tiempos importantes ahí para tomar en cuenta si el paciente tuvo un infarto o 90 días antes, o si ha tenido una colocación de catéter, perdón, de stent 3 meses antes, o si tiene valvulopatías, ¿no? Si tiene valvulopatías, está usando algún antiagregante, perdón, algún anticoagulante, entonces no se puede suspender el anticoagulante, pero se puede cambiar a un anticoagulante subcutáneo como Clexane, ¿no? Enoxaparina, que es de bajo peso molecular. Ese se llama terapia de puente. Entonces, ese es todo un tema, ¿no? Que es el uso de antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes como factores protectores en enfermedades cardiovasculares, pero como factores de riesgo de sangrado tubo digestivo, y cuál es su relación con la endoscopía. En el caso de los otros anticoagulantes de nueva generación, se supone que si la endoscopía es terapéutica, es decir, tú vas a hacer algo que va a involucrar tomar tejido, etcétera, te aumenta el riesgo de sangrado y tienes que suspenderlos dependiendo de la tasa de filtración glomerular que tenga el paciente. En el caso específico, por ejemplo, del Pradaxar, si el paciente tiene una creatinina o una tasa de filtración glomerular normal, lo tienes que suspender 24 horas, pero si la tasa es de menos de 40 mililitros por minuto, tienes que suspenderlo hasta 72 horas. Entonces, aquí el paciente, uno tiene que ver todo el aspecto, no solamente si tiene sangrado, el sentido común te diría, está usando antiagregantes plaquetarios, sangró, pues vamos a quitar los antiagregantes plaquetarios. Pero si esa decisión va a empeorarle el riesgo de que pudiera tener algún otro trombo en las coronarias que lo va a acabar matando, pues entonces ahí estaríamos tomando la decisión incorrecta. Entonces, una vez que está estabilizado el paciente, que ya tomamos la decisión de continuarle con la aspirina, habría que hacerle una colonoscopía y para tratar de documentar el sitio de sangrado. Si por alguna razón la colonoscopía te demuestra que hay sangre fresca y tú no puedes documentar el sitio de sangrado, hay que, en la medida de lo posible, limpiar las áreas del colon. Muchas veces se pueden estancar coágulos en diferentes áreas. En casos de resangrado se puede repetir la colonoscopía en la misma hospitalización, y si es demasiado el sangrado, pues entonces tomar alguna de las otras medidas. Si uno tiene disponible las 24 horas el servicio de gammagrafía o la tomografía, entonces se ha demostrado que si tú haces uno de esos estudios antes y te puede orientar a dónde está el sangrado, es decir, te dice, ¿sabes qué? Hay una fuguita o algo en el hemicolon izquierdo. Bueno, pues entonces ya tú sabes que tienes entre la flexura esplénica y el recto que ser lo más acucioso posible, porque ahí va a estar la fuente de sangrado, ¿no? Y muchas veces uno puede ver coágulos por todos lados y pensar que a lo mejor ahí viene el sangrado, empiezas a echar agua y se limpia el coágulo y no ves absolutamente nada abajo. Si, como en la foto del divertículo, tú ves que hay una fuente de sangradito que está ahí saliendo, pues bueno, evidentemente ahí viene el sangrado, ¿no? Bueno, como conclusiones, la hemorragia diverticular es la causa más probable de hemorragia de tubo digestivo baja aguda en el paciente que, bueno, en el caso, está en mayor riesgo de un mal resultado debido a la edad, a la inestabilidad hemodinámica en la presentación, la sangre fresca en heces en el examen rectal y el uso doble de antiplaquetario. El volumen de reanimación con cristaloides debe iniciarse inmediatamente. El nivel de hemoglobina debe ser reevaluado después de que ya se le aplicaron los cristaloides, y si se consigue la estabilidad, le pueden hacer una colonoscopía dentro de las primeras 24 horas y bueno, tienen que prepararse el colon.
Y dada su estado hemodinámico inicial, la terapia antiplaquetaria dual, la endoscopía superior debe realizarse inmediatamente antes que la colonoscopía para descartar una fuente gastrointestinal superior de sangrado. Y la terapia hemostásica endoscópica puede aplicarse si se identifica una lesión sangrante definitiva. Si el paciente presenta un sangrado continuo o una hemodinámica inadecuada, no hay respuesta a líquidos y puede ir a colonoscopía. Se lleva a cabo la evaluación radiográfica, inicialmente la angiotac y luego la angiografía, y embolización si está indicado. Sus dosis bajas de aspirina deben de tener continuidad y no tener interrupción. Y debido al stent coronario del paciente fue colocado hace más de 30 días, dejaríamos de usar el clopidogrel y reanudar su uso de 1 a 7 días después del cese de la hemorragia. ¿Por qué tú crees que la causa número 1 de sangrado en ese paciente podría ser enfermedad diverticular? ¿Por su edad? Ok, puede ser por frecuencia, de acuerdo a lo que dice este artículo. La causa más común de sangrado de tubo digestivo bajo es enfermedad diverticular y los factores de riesgo son edad por arriba de 50 años para enfermedad diverticular, estreñimiento y historia familiar. Aquí, los coloproctólogos a lo mejor diferirían un poquito, dirían, ok, enfermedad hemorroidal tendría que tener una causa más importante que el porcentaje que se le da realmente aquí, ¿no? Bueno, ellos evalúan el sangrado tubo digestivo rectal y el resto del colon, ¿no? ¿Qué otra cosa? En la parte de abajo mencionan lo del tiempo de evolución del stent coronario y en este caso que se puede retirar el clopidogrel porque tiene más de 30 días. Si el stent hubiera sido menos de 30 días, hubieras dejado los dos. Pero la aspirina se tiene que continuar, ¿no?